Europa del Este es un lugar salvaje e impresionante, un territorio de montañas escarpadas y terrenos hostiles. En lo profundo de su corazón remoto se encuentra una estructura imponente e inexpugnable, el castillo rupestre más grande del mundo. Se llama Predjama. Sus muros intimidantes y su impactante telón de fondo esconden historias de supervivencia y batallas de vida o muerte. Aquí, en la Edad Media, un caballero renegado, atrapado entre imperios, buscó salvaguardarse detrás de sus muros. Los animales también compiten por la protección bajo su sombra. Pero este lugar no es para los débiles. Las montañas están llenas de peligros y engaños. Las rocas porosas expulsan torrentes furiosos. Los lagos van y vienen como apariciones fantasmales. Y extrañas criaturas acechan en las sombras. Esta es la historia de Predjama. Castillos salvajes, Predjama. El castillo en la cueva de Predjama se encuentra en lo que hoy es Eslovenia, al sur de los Alpes austríacos y al este del norte de Italia. El paisaje es épico y majestuoso. Se conoce como las montañas de piedra caliza kárstica, con cañones escarpados, tallados por el agua y plagados de cuevas. También está lleno de vida. Toda clase de bestias salvajes vagan por estos bosques. Históricamente, la región kárstica, con 690 kilómetros cuadrados, era conocida por el puerto de Trieste en el mar Adriático, donde la sal de la región se enviaba a través del Mediterráneo. Al final del siglo XV, dos superpotencias, los Habsburgo de Austria y el Reino de Hungría, competían por el control del puerto y la planicie circundante. Pero fue una sola persona, un caballero notorio, quien dio origen a la leyenda que marca la historia de este lugar. Se llamaba Erasmus Luger, un noble habsburgo que vivía en la gran ciudad de Viena. En el otoño de 1483, Erasmus mató a otro noble para defender el honor de un amigo, y luego huyó al Karst para evitar la muerte. En su mente tenía un escondite en particular. Su familia era dueña de la remota fortaleza de Predjama. Construido en el siglo XII, el castillo se encontraba en la boca de una cueva de montaña y había sido propiedad de otros nobles antes de Erasmus. Pero la historia de la ocupación de la cueva comienza eones antes de eso. Ya en la Edad de Piedra, sus cavernas habían ofrecido protección a los humanos. Parecía un escondite perfecto para un forajido como Erasmus, aunque otros podrían haber temido los malos presagios que circulaban. Los cuervos, señalados en la época medieval como heraldos de la perdición, han hecho del castillo su hogar. A pesar de su dudosa reputación como carroñeros, estas aves en realidad son excelentes proveedores, utilizando la astucia y el ingenio para criar a su descendencia. Al igual que Erasmus, los cuervos usan las empinadas paredes de los acantilados como protección. La precaria rama mantiene a los pequeños a salvo mientras los adultos cazan. Ambos padres cuidan a las crías de 3 semanas. Para llenar 5 estómagos hambrientos, tienen que volar varios kilómetros al día en busca de carroña, insectos y huevos de aves. Los cuervos comunes tienen una excelente vista, útil para ver presas o cadáveres desde el aire. Ambos cazan y recolectan cualquier cosa para mantener a la familia alimentada. Los cuervos no son los únicos que buscan comida. Los jabalíes vagan por estos bosques y sin duda fueron cazados por Erasmus en sus días.
Son omnívoros y usan sus hocicos para desenterrar sabrosas larvas. Un pájaro inteligente se da cuenta. Sus fuertes gemidos alertan a sus amigos. Se reúnen para el festín. Los jabalíes pueden ser intimidantes, pero estos insectos son muy nutritivos como para dejarlos pasar a causa de los marranos agresivos. Los cuervos trabajan juntos para mantenerlos alejados. Son cuidadosos, pero se niegan a ser perseguidos. Solas en el nido, las crías se preparan para abandonarlo. Sin la supervisión de los padres, corren peligro mientras estiran sus alas. En estos acantilados, un movimiento equivocado podría ser fatal. El primero en tomar vuelo es recompensado por su padre con un bocado. Tal vez, estimulados por su hermano, los otros proceden con cautela, ansiando la libertad y listos para volar. A medida que los jóvenes cuervos toman vuelo, obtienen la primera vista aérea de las escarpadas montañas que llamarán hogar. No les tomará mucho tiempo conocer su dominio. Los cuervos son considerados una de las especies de aves más inteligentes. Su sabiduría y sus alas les servirán mientras navegan por las salientes escarpadas y las rocas irregulares. Para los habitantes terrestres del karst, moverse es un esfuerzo más desafiante. Es un requisito contar con un equipo de escalada especializado. El rebeco, un pariente de las cabras y las ovejas, tiene el material apropiado. Sus pezuñas flexibles pero afiladas le permiten encontrar apoyo en terrenos aparentemente imposibles. Circulan por zonas escarpadas con equilibrio y agilidad. Y puede saltar hasta 2 metros en línea recta. En la época medieval, el rebeco era cazado por su carne, y sus cuernos se utilizaban para hacer un instrumento musical llamado gemscorno. Los cazadores lo acechan desde arriba porque habitualmente mira hacia abajo en busca de peligro. Los rebecos pasan meses alimentándose en estas montañas. Solo cuando el clima sea más frío y la comida escasee, bajarán hacia los valles más protegidos. En 1483, justo cuando un rebeco se dirigía a la base de la montaña para pasar el invierno, Erasmus Luger se dirigía hacia arriba. Un forajido, después de matar a otro noble en Viena, estaba huyendo hacia la seguridad del castillo de Predjama. No fue un momento oportuno. El invierno se estaba asentando y viajar por estas partes puede ser mortal en el frío. Las temperaturas bajan a menos 35 grados Celsius y la nieve profunda hace que el terreno sea casi intransitable. Cuando Erasmus miró las imponentes murallas del castillo de su familia, supo que estaría a salvo.
diferencia de muchos otros castillos europeos, Predjama nunca ha sido lujoso. Sus murallas espartanas se han construido a lo largo de los siglos, pero siempre fue más una fortaleza que un palacio. Una de sus pocas indulgencias fue una letrina privada con una vista espectacular del valle. Pero la característica más impresionante del castillo era su conexión con las cuevas ocultas que se extienden por la profundidad de la montaña. Predjama le había parecido poco más que una mazmorra a Erasmus, un escondite incómodo para un aristócrata de los Habsburgo, acostumbrado a las extravagancias de la Viena cosmopolita. Pero frente a la pena de muerte, Erasmus no estaba en condiciones de quejarse. El invierno se acercaba. Solo con su fe y unos pocos sirvientes como apoyo y compañía, se escondió detrás de las paredes del castillo como un roedor. Erasmus no fue el único que buscó refugio aquí. El lirón también pasa los inviernos en el castillo, aunque es un compañero tranquilo. Hibernan durante los meses más fríos, ralentizando su metabolismo y bajando dramáticamente su temperatura corporal. Todo en pos de utilizar la menor energía posible. Los suministros de grasa obtenidos en el verano anterior pueden sustentarlo hasta por 6 meses o más. Detrás del castillo, 8 kilómetros de túneles serpenteantes y cámaras ocultas proporcionan refugio para criaturas más extrañas que prosperan en el interior húmedo. El grillo de cueva es más feliz en la oscuridad absoluta. Aunque tiene ojos grandes, se han vuelto inútiles gracias a generaciones viviendo en la oscuridad. El grillo está completamente ciego. Utiliza sus largas antenas sensibles y el sentido del tacto para moverse en busca de hongos y otros desechos orgánicos para alimentarse. Los grillos corretean por las rocas, pero muchos de los otros ocupantes de la cueva son acuáticos. Acechan en las piscinas y cursos de agua que serpentean a través de los túneles. Una extraña bestia que acecha estas aguas es el mítico Olm, una salamandra rara vez vista, completamente acuática. Apodado el pez humano debido a su piel pálida, tiene branquias y pulmones funcionales, crece hasta casi 40 centímetros de largo y puede vivir hasta 100 años. Se alimenta de camarones y otros pequeños animales acuáticos, que encuentra usando una capa sensible en sus oídos, capaz de detectar las vibraciones más pequeñas. Su agudo sentido del olfato y el gusto también les ayudan a navegar en la oscuridad. Pero los Olms no necesitan comer a menudo. Cuando los alimentos escasean, ralentizan su metabolismo y se sabe que sobreviven hasta 10 años con una sola comida. Siendo la criatura más grande de estas cuevas, el Olm tiene un solo enemigo natural: la luz diurna. Salir de la cueva literalmente quemaría su piel fotosensible. Erasmus al menos podía ver la luz del sol, pero él también estaba confinado a las cuevas y el castillo. Temiendo ser descubierto, se vio obligado a depender de sus sirvientes para abastecerse. Aquí en la naturaleza invernal había mucho para cazar, pero los sirvientes no eran los únicos que buscaban carne. El lince es el gato más grande de Europa y un depredador versátil. El conejo alpino es una de sus comidas favoritas.
lince puede alcanzar los 70 kilómetros por hora en pocos segundos. Pero hoy está siendo superado. Tal vez se ha distraído por una presa más suculenta. Podría alimentarse de esta cierva durante varios días, pero ella no está sola, y no sería fácil separarla de la manada. Antes de poder analizar la situación, el lince se distrae una vez más, por algo aún más atractivo que la comida: el olor de una hembra en celo. El invierno tardío es su temporada de apareamiento. Normalmente son solitarios, pero en esta época del año, machos y hembras se buscan antes del deshielo. La hembra se apareará solo con un macho por temporada, por lo que debe convencerla de que es digno. Parece que ella decidió que es el adecuado, y él se mueve rápidamente antes de que cambie de opinión. Los gatitos nacerán en unas 10 semanas, pero para entonces su padre ya se habrá ido. La nieve también se irá, dando paso a las flores y al despertar de la primavera. En el karst, la primavera también libera poderosas fuerzas que modifican el paisaje. Misteriosas corrientes aparecen de la nada. El agua brota donde antes no había nada. Repentinamente, las paredes secas de la roca sangran cascadas y ríos furiosos emergen de la tierra seca. En cuestión de días, los torrentes crean un hábitat completamente nuevo. Rápidamente llegan las criaturas que lo aprovechan. Uno de los primeros en llegar es el mirlo acuático, un pájaro enérgico que se siente más a gusto en el agua que en el aire. Sin inmutarse por las fuertes corrientes, se adentra en el río en busca de larvas de mosca. En esta época del año, las larvas no son para él. Las está llevando a sus crías, escondidas a salvo dentro de un nido en las rocas. Ambos padres ayudan a alimentar a los jóvenes, engordándolos lo más rápido posible. No pasará mucho tiempo antes de que tengan que dejar el nido y enfrentarse a la fuerza desenfrenada del río por sí mismos. Mientras tanto, los niveles de agua continúan aumentando, llenando los barrancos y saturando el suelo. Los ríos siguen cursos tallados en la piedra caliza durante millones de años. El agua de lluvia, naturalmente ácida, disuelve la roca porosa, dejando al karst plagado de cuevas y túneles que canalizan la escorrentía cuesta abajo. En primavera, cuando la nieve se derrite, el volumen añadido arrastra los laberintos e inunda el paisaje. A veces, lleva consigo a los habitantes de la oscuridad.
Durante siglos, la mayoría de la gente solo vio Olms cuando fueron expulsadas de las cuevas. Pensaban que las extrañas salamandras eran en realidad dragones bebés, arrancados de sus madres por el agua furiosa, y que los dragones enojados dentro eran los que causaban las inundaciones. De vuelta en tierras más altas, las crías de caso han dejado el nido. Los 5 jóvenes se han propuesto explorar, desafiando el agua que corre en busca de comida. Se balancean a medida que se mueven, ya sea para comunicarse o para despistar depredadores que observen desde arriba. Inmediatamente se sienten cómodos en las rocas resbaladizas, pero aún dudan en darse un chapuzón. Pasan el primer par de días averiguando qué es comestible y qué no. Y no dudan en pedir ayuda cuando se meten en problemas. Por suerte, aún no están totalmente desatendidos. Unas cuantas llamadas de alarma y la ayuda está ahí. Durante las próximas semanas, sus padres continuarán cuidándolos. Después de eso, estarán por su cuenta. Y tendrán que estar completamente a gusto en el agua. Los cazos vadean la corriente recolectando insectos de las rocas. Pero también se sumergen completamente en busca de camarones y peces pequeños, usando sus alas para nadar. Están perfectamente equipados para la escorrentía de primavera que atraviesa el karst. Mientras la primavera se desplegaba a su alrededor, Erasmus, el caballero forajido, permanecía encerrado en la fortaleza junto al acantilado. Pero sus reservas de alimentos se estaban agotando, parcialmente consumidas por algunos invitados inoportunos que se despertaban después de meses de un profundo sueño. El lirón estaba hambriento. Y la comida del caballero era el aperitivo perfecto. Afortunadamente para Erasmus, los ratones están inclinados a comer y correr. Hay opciones más frescas en el exterior. Con sus colas tupidas, los lirones se asemejan a las ardillas y de manera similar se dirigen al bosque en busca de nueces. Hayas, avellanas, bellotas, se deleitarán con todo lo que puedan encontrar. Después de un invierno en hibernación, necesitan reponer sus reservas de grasa y estas frutas aceitosas son justo lo que necesitan. Primero recuperarán su fuerza, luego se reproducirán. Ya sin dinero y sin poder pagar a sus sirvientes para mantenerlo alimentado y a salvo por más tiempo, Erasmus se vio obligado a abandonar el castillo también. Aún buscado por la corte de los Habsburgo, decidió volverse en contra de ellos. Se ofreció como mercenario a los húngaros enemigos. Además de asesino, ahora sería un traidor, pero no tenía otra opción. Las principales batallas entre los Habsburgo y los húngaros fueron por el control del puerto mediterráneo de Trieste. Pero a Erasmus se le dio un objetivo diferente. Los húngaros le encomendaron la tarea de causar estragos en el campo, trabajando solo para atacar las fincas y pueblos ricos de los Habsburgo. Para algunos era una especie de Robin Hood,
provocando y robando a los ricos. Pero para otros, no era más honorable que los osos pardos merodeadores que ocupaban el karst. Los osos son oportunistas peligrosos. Cazarán y buscarán alimento para sobrevivir. Y como Erasmus y los Habsburgo, también atacarán a los suyos. En primavera, los osos hembra vagan por el karst acompañados de sus crías. Son protectoras feroces, en especial cuando se enfrentan a un macho que fácilmente mataría a los pequeños para que la hembra vuelva a entrar en celo. El macho sopesa sus chances. Los jóvenes son ajenos al peligro, pero su madre pasa a la ofensiva en lugar de esperar un ataque. El macho no está listo para la pelea. Con la amenaza desaparecida, los osos jóvenes se dedican completamente a jugar. Están aprendiendo a moverse en el karst, haciéndose más fuertes y seguros a medida que exploran. Su madre se queda cerca, enseñándoles de qué se trata ser un oso. Para cuando tengan 2 años, vivirán por su cuenta, pero por ahora están a salvo bajo la atenta mirada de su mamá. Debajo de las montañas, en el borde del bosque, se está produciendo una transformación impresionante. El valle cubierto de hierba se está convirtiendo en un lago estacional gigante pero temporal. Donde una vez hubo tierra seca, ahora hay agua y peces. En las épocas de Erasmus, algunos creían que brujas y duendes los hacían aparecer mágicamente. Hoy sabemos cómo ocurre. Los peces llegan a través de canales subterráneos. El lago, llamado Cerknixa, también atrae a todo tipo de aves. Las especies residentes, como la garza real, aterrizan tan pronto como se llena. Las migrantes también llegan. Tringas, patos silvestres, banelinos y gansos. Todos utilizan el lago como un lugar de descanso. Y, al igual que en Predjama, los animales encuentran cobijo en sus refugios secretos. Escondidas en una de las cuevas a orillas del lago, miles de ranas han estado esperando que pase el invierno. No pueden reproducirse hasta que llegue el agua. Para aparearse, el macho sube a la espalda de la hembra y se aferra para el viaje hacia el lago. Aquí engendran una nueva generación. En 2 semanas, los huevos fertilizados eclosionarán en renacuajos vigorosos. El lago proporciona sustento, pero también tiene sus amenazas. La larva del gran escarabajo buceador parece inocua, pero no se debe subestimar su letalidad.
Está equipada con potentes mandíbulas para atrapar presas mucho más grandes. El escarabajo sigue su asalto inicial con la inyección de jugos digestivos corrosivos en la víctima, que aún lucha. El veneno paraliza al renacuajo y lo disuelve desde adentro. Luego, la larva succiona la masa predigerida a través de un canal en sus mandíbulas. Una muerte tan atroz es una forma de vivir en el karst. Un poderoso recordatorio de que la supervivencia no es un juego. Mientras Erasmus continuaba su saqueo, creía que era uno de los cazadores. Pero en una de sus incursiones fue visto por soldados de los Habsburgo. Cuando intentó escapar, lo siguieron hasta Prejam. Logró resguardarse a salvo dentro del castillo, donde sus perseguidores no tenían cómo enfrentar a la roca vertical y sus imponentes murallas. Todo lo que podían hacer era mirar hacia arriba, anhelando el talento acrobático del treparriscos. Este llamativo pájaro no es un gran volador, pero utiliza sus alas gruesas y garras afiladas para rebotar y subir en las paredes lisas de la roca. Sin el atletismo de los treparriscos, los soldados optaron por un enfoque más sedentario. Asediaron el castillo, decididos a vencer al forajido y llevarlo ante la justicia. Atrapado, Erasmus se refugió en el castillo una vez más, junto con sus residentes más estables. En su mundo medieval, habría reconocido a estos compañeros de castillo como presagios de la perdición. Una colonia de murciélagos hibernan tranquilamente en las cuevas durante el frío invierno kárstico. Pero a finales de la primavera están despiertos y hambrientos. Estos son murciélagos de cueva, que se nutren de polillas y moscas que capturan en el ala. Pero en la Edad Media, la gente creía que los murciélagos perseguían presas humanas, convirtiéndolas en los infames muertos vivientes. Esta región es de donde provienen los mitos originales de los vampiros. Los primeros informes de tales horrores vinieron de la ciudad de Kringa, a solo unos 100 kilómetros al sur. Según la leyenda, un granjero muerto en este cementerio salía de su tumba cada noche para aterrorizar a la ciudad. El sacerdote y los aldeanos trataron de matar al vampiro con cruces y estacas, pero no fue hasta que le cortaron la cabeza al cadáver que la pesadilla llegó a su fin. Erasmus no era un vampiro, pero aún estaba atrapado en el castillo por la tropa de Habsburgos. Mientras estaba atrincherado, otros residentes del karst estaban disfrutando de la abundancia del verano. El lago debajo del castillo es la zona de reproducción favorita del magnífico somormujo lavanco. Estas aves acuáticas tienen las patas muy atrás en sus cuerpos. Y esto los hace excelentes nadadores, pero bastante inestables en tierra. Durante la temporada de apareamiento, las aves participan en un elaborado cortejo. El macho posa
y muestra con orgullo su destreza como buceador. Los dos sincronizan movimientos. Y, finalmente, danzan juntos el triunfante baile de los pingüinos. A orillas del lago, tiene lugar una seducción más siniestra. Las droseras, comúnmente conocidas como rocío del sol, son plantas carnívoras. Los tentáculos en sus hojas están cubiertos con gotas dulces y pegajosas que son irresistibles para los insectos. Pero cuando estos caen, se encuentran atrapados en una trampa. Igual que Erasmus, atrapado en su castillo. Pero a diferencia de los insectos, el destino de Erasmus aún no estaba sellado. Aún tenía un truco bajo la manga. Escabulléndose a través de un túnel secreto que serpenteaba desde el castillo a través del sistema de cuevas, se dirigió a un valle no vigilado al otro lado de la montaña. Hubiera escapado completamente de esta manera, pero estaba convencido de que podría sobrevivir a los soldados y eligió quedarse en el castillo de su familia. En este valle podía vagar libremente y recoger fruta fresca de los árboles maduros. Como Erasmus, saliendo de su cueva para saborear el dulce néctar de la libertad, las moscas efímeras brotan desde el lago cada verano. Pasan la mayor parte de sus vidas como ninfas en el agua, pero su muda final les da alas. Las adultas se elevan al cielo en masa, con un solo objetivo: reproducirse. En enormes multitudes, los machos vuelan a través del lago. Las hembras se unen a los llamados enjambres nupciales y se aparean en pleno vuelo. Pero su libertad en el aire es de corta duración. Agotados por el esfuerzo, vuelven a caer en el agua de donde salieron. Con sus últimos alientos, las hembras ponen sus huevos fertilizados en el agua clara y quieta. Erasmus no lo sabía, pero su último aliento también estaba muy cerca. Aún estaba disfrutando de su libertad en el fructífero valle de Vipava. Al sol y a pocos kilómetros del castillo, las uvas y las cerezas maduran semanas antes que a la sombra del Predjama. Otras especies también descienden al valle para la recompensa estacional. Terminados los primeros frutos secos de temporada, el lirón se está llenando de fruta rica en azúcar. Está tan concentrado en su comida que es ajeno a un peligroso depredador que está al acecho. Ya satisfecho, el lirón se dirige de nuevo hacia la seguridad de su madriguera. Pero la lechuza uralense, una de las más grandes de Europa, con una envergadura de hasta casi 1,5 metros, lo tiene en su mira. Ella se abalanza silenciosamente.
los árboles, su cría espera impaciente una comida. Es la supervivencia del más apto en el karst. La muerte del lirón significa la vida para la cría hambrienta del búho. Hace poco dejó el nido, pero aún está fortaleciendo sus alas antes de salir a volar. Su madre le ofrece todo el lirón, queriendo que se acostumbre a comer presas enteras. No está muy interesado en todo el pelaje y los huesos. Lo mordisquea un poco, pero mamá terminará comiéndose la mayor parte. Durante los próximos días, el búho practica su aleteo. Se está preparando para el despegue y la libertad de volar. Con frutas frescas, Erasmus regresó al castillo a través del túnel secreto subterráneo. Incluso trajo cerezas para los soldados, para mostrarles que su asedio era una farsa. Pero los soldados estaban preparados para sus tretas. Cuando uno de sus siervos les llevó las cerezas, lo convencieron de que se volviera contra su amo. Probablemente lo lograron con un poco de dinero. El sirviente les enviaría una señal cuando Erasmus estuviera usando el retrete, el único lugar en el castillo que era vulnerable desde abajo. Los soldados habían traído una catapulta para tal misión. Se prepararon para el ataque y se dispusieron a esperar la señal. No fueron los únicos en el karst que tienden emboscadas. Entre las rocas y grietas, una víbora del cuerno arma su propia trampa. Haciendo destellar su cola roja, llama la atención de un ratón desprevenido. Justo a tiempo, el ratón huele la trampa. La víbora cambia de táctica y sale a cazarlo. El ratón trata de esconderse entre las rocas. La serpiente lo sigue pacientemente. Elegir el momento adecuado lo es todo. La serpiente obtiene una comida merecida. Las calorías la mantendrán llena por semanas. Durante meses, el lago Cernixa ha sido un rico oasis para todo tipo de peces y aves. Pero a finales del verano, cuando el agua del deshielo finalmente disminuye, el lago se seca y desaparece casi tan rápido como creció en la primavera.
poco de agua se evapora en el aire seco de la montaña. El resto se filtra de nuevo en el laberinto invisible de los canales que se extienden por el karst. Una vez más, el cambio ofrece oportunidades para algunos y peligros para otros. Algunos peces quedan atrapados por el retroceso de las aguas y son presa fácil para los cazadores ingeniosos. De vuelta en el castillo, los perseguidores también estaban revoloteando alrededor de Erasmus. Los soldados, deseosos de poner fin al asedio antes del comienzo de otro duro invierno, finalmente recibieron la señal del sirviente traidor puertas adentro. Sabiendo que solo tendrían un disparo, los soldados apuntaron con cuidado y lanzaron el proyectil. Fue un golpe perfecto. En la letrina, Erasmus se encontró con su final sentado en un trono que era cualquier cosa menos de la realeza. Siglos más tarde, la historia del caballero forajido se ha diluido en la tradición local. Algunos aún lo veneran por la lealtad a su amigo y su posición similar a Robin Hood contra el malvado imperio de los Habsburgo. Otros lo calumnian por haber sido un asesino a sangre fría, además de un traidor. Los detalles de las hazañas de Erasmus se han desdibujado con el tiempo, pero su espectacular castillo aún proyecta una sombra larga y poderosa. Aquí, al borde de la nada, donde las montañas huecas se esconden bestias misteriosas, donde el agua sangra de la tierra porosa, y donde fuerzas poderosas estimulan leyendas y mitos. Las batallas de vida o muerte entre cazadores y presas continúan eternamente. Mientras el castillo en la cueva vigila.